¿Qué nos separa de Dios? Esto es Sálvese quien crea. Episodio número 4 y continuamos con la serie que hemos llamado Reset. Mi nombre es Alejandro Otoya y te doy nuevamente la bienvenida a tu podcast Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Recordá, por favor, contactarnos, hablar con nosotros, decirnos de qué país nos escuchas, etcétera, etcétera. Es la misma dinámica que hemos venido trabajando durante todos estos episodios y recuerda contactarnos y escucharnos por medio de todos los reproductores principales de podcast como Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también en redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. Y en todos estos aparatos, en todas estas plataformas, nos puedes encontrar como Sálvese quien crea el podcast. Y voy con un anuncio. Si quieres seguirme en mis redes personales, me puedes encontrar como Alejandro Otoya Oficial. Habiendo dicho esto, entremos en materia de una vez, ya que en los episodios anteriores hemos venido estudiando, hemos visto, por ejemplo, en el episodio 1 hemos hablado de Dios como el creador de todo el universo, incluyéndonos a nosotros los seres humanos. En el episodio número 2 hablamos de Dios como nuestro Padre Celestial y de sus cualidades morales también. Y en el episodio 3, en el anterior, estuvimos conversando sobre el ser humano que fue hecho, que fue creado, ¿verdad?, a la imagen de Dios. También estuvimos hablando que el ser humano es una persona porque tiene varias características. Por ejemplo, decimos que el ser humano es una persona porque tiene inteligencia, ¿verdad? En segundo lugar, el ser humano también tiene fuerza de voluntad. Y en tercer lugar, el ser humano tiene naturaleza moral, es decir, que conoce lo que es bueno y malo, sabiendo, ¿verdad?, con conciencia que es su deber hacer lo bueno y evitar lo malo, ¿verdad? Aunque al final el ser humano puede optar por hacer o lo bueno, lo malo, lo uno, lo otro libremente, ¿verdad? Ya eso es escogencia de cada persona. Para empezar este cuarto episodio, vamos a leer un relato en Génesis que se encuentra, en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 24. Voy a tratar de leerlo lo más rápido posible, ¿ok? Es importante que lo lea, en realidad, porque para mí es tal vez una de las historias más tristes que se pudo haber escrito y que podemos tener acceso nosotros. Sí. En realidad a mí me duele mucho esto. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué historia más complicada!, ¿verdad? De ver cómo el hombre tuvo todo en sus manos y lo perdió, ¿verdad? Y con esto que pasó, los planes que Dios tenía para el hombre, a final de cuentas ya se fueron por un caño, ¿verdad? Todo lo que Dios tenía planeado, pues se fue por haber desobedecido. Entonces, ¿qué podemos aprender vos y yo de este pasaje? En primer lugar, tenemos que recordar que una de las capacidades que Dios nos dio a nosotros los seres humanos fue el ejercicio de una libertad que tenemos, una libre voluntad, lo que llamamos nosotros en el episodio anterior libre albedrío. Ahora, el ser humano eligió hacer lo que hizo. Y a final de cuentas, Adán y Eva decidieron hacer lo que hicieron y lo hicieron libremente. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros como seres humanos nos creó con esa libertad. ¿Ok? Ahora, ojo qué interesante. A pesar de la gran equivocación que cometió Eva, que cometió Adán, Dios, a pesar de todo, a pesar de esto, respetó lo que ellos decidieron. Fue su creación la que cometió el error, Él la respetó. ¡Wow! Número 2. En segundo lugar, dice que los ojos del hombre fueron abiertos. Ahora, esto no quiere decir que el fruto del árbol haya tenido alguna cuestión ahí especial, ¿verdad? Alguna química que abrió los ojos del hombre, ¿verdad? Porque pasaban con los ojos cerrados. No, lo que se refiere a esto, a lo que yo entiendo, es que fue revelada la actitud del hombre. Ya su entendimiento se abrió y entendió que había pasado algo, ¿verdad? Al final de cuentas, el ser humano usó mal esa libertad que Dios le dio, y al usarla mal podría decir que desobedeció a Dios, ¿verdad? Entonces, en el momento que desobedece a Dios, el pecado entra en el paraíso, ¿verdad? Entra en la creación, y ahora este ser humano se convierte en pecador, ¿verdad? Después de que comió del fruto, ¿verdad? Desobedeció a Dios, ya la mente del ser humano empezó a pensar en lo malo, ya se da cuenta que anda desnudo y se esconde y sale en carrera, ¿verdad? Y cuando Dios pregunta: ¿dónde estás?, el hombre le dice: hey, me dio miedo porque vi que estabas por aquí y yo estaba desnudo. ¿Cómo sabía el hombre que estaba desnudo? Entonces yo puedo pensar en este punto que también inclusive por esa desobediencia el hombre perdió la inocencia que tenía inicial que Dios le había dado, ¿verdad? Él no se había dado cuenta. Cuando yo me refiero al hombre, me refiero al ser humano, ¿verdad? Pierde su inocencia y ya él se da cuenta que está completamente desnudo. Tercera cosa que yo puedo entender de esto. Cada hombre es responsable, ¿verdad? Cada ser humano es responsable por sí mismo delante de Dios y de sus acciones. Ahora, qué interesante, y esto es con lo que todo el mundo ha hecho chistes y toda la cuestión. Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Cada quien empieza a quitarse, como decimos aquí en Costa Rica, quitarse el tiro, ¿verdad? Cada quien se quitó el tiro. Adán dijo: no, Señor, yo no fui, fue la mujer que me diste. La mujer que le dio dice: no, Señor, yo no fui, fue la serpiente. Pero, vea qué interesante, recuerdan que en los episodios anteriores dijimos que Dios era justo. En este caso,
Dios culpó a cada uno y lo castigó por separado. A cada uno lo castigó de manera diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos eligió desobedecer a Dios. No hizo un castigo grupal, hizo un castigo individual. A la mujer le dijo las cosas, al hombre le dijo las cosas y a la serpiente también le dijo qué era lo que iba a pasar. Ahora, todos nosotros en algún momento hemos usado la palabra desobediencia, pero muchas veces no nos hemos sentado a analizar qué realmente significa obediencia. Entonces, como siempre lo hago, a mí me gusta mucho buscar en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española, disculpen, y encontré que desobedecer significa no hacer lo que ordenan las leyes o quienes tienen autoridad. Entonces, el ser humano en este pasaje desobedece a Dios porque Dios ya le había advertido lo que tenía que hacer. Ya había una autoridad que había dicho esto se hace. El ser humano escogió no hacerlo inmediatamente y según lo que dice el diccionario, el ser humano no hizo lo que le ordenaron esas leyes o quien tiene autoridad. En otras palabras, el ser humano no hizo lo que Dios le dijo. Ahí el hombre desobedeció. El ser humano sabía que Dios no aprobaba, no estaba de acuerdo con que comieran del fruto prohibido y aún así de cabezón fue y lo hizo. ¿Hizo uso de su libre albedrío? Correcto. ¿Hizo uso de su libertad? Correcto. ¿Eligió? Sí, eligió. ¿De manera incorrecta? Desafortunadamente sí. Pero al final de cuentas lo que vemos es que Dios no se metió. Dios no lo obligó, no le dijo nada. El ser humano tuvo la capacidad de escoger y escogió lo que no era correcto. De lo que hemos visto hasta este momento, entonces yo podría decir que el pecado entonces es un acto de desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, a final de cuentas, si Dios no quiere que pequemos y pecamos, estamos desobedeciendo. En otras palabras, el pecado es desobediencia y la desobediencia es pecado. Pero es interesante porque te estoy diciendo que es el pecado, la desobediencia es hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Para saber esto entonces, si estamos bien o estamos mal, si estamos obedeciendo o desobedeciendo, es súper necesario, es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Y Dios se ha encargado de revelarnos a nosotros esa voluntad a través de muchas maneras y por muchas cosas. La primera, Dios se revela a nosotros, los seres humanos, en toda la hermosura, en toda la creación que Él ha hecho. ¿Cierto? Ya lo habíamos hablado. El hombre, nosotros, el ser humano, usando nuestra inteligencia podemos ver que hay un Dios creador todopoderoso, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar, wow, ¿quién creó los árboles? ¿Y quién creó los cielos? ¿Y quién creó todo? Tiene que haber un Dios creador poderoso. Y volvemos al episodio número 1 donde necesitamos esa fe para poder creer en eso. La segunda cosa por medio de la cual Dios se revela es a través de nuestra conciencia. Ya nosotros habíamos conversado que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestra alma nos habla de Dios y nos hace saber cuando una actitud es mala y no agrada a Dios. Inclusive, en episodios más adelante vamos a estar hablando del Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y también nos redarguye de todo pecado. El Espíritu Santo a nosotros nos guía para entender también cuál es la voluntad de Dios y cuándo estamos bien y cuándo estamos mal, pero eso será en episodios más adelante. Por el momento entonces, mantengámoslo con que es nuestra conciencia, ¿verdad? Ya nuestra alma, ¿verdad? Como hablábamos ahora, nos habla de Dios y nos dice cuando una cuestión está mal y no le agrada al Señor. La tercera manera en la que Dios se nos revela es también a través de su palabra, ¿verdad? El Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, que sería la primera parte de la Biblia, podemos ver y podemos estudiar que Dios se dio a conocer a Israel y a toda la humanidad en ese momento, ¿verdad? Ahí Él estableció, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que ahí están en Éxodo y nosotros, ¿verdad? Vos y yo, desafortunadamente no podemos negar que conocemos lo que está mal para Dios, porque de ahí está en la Biblia, de una u otra manera lo hemos leído, ya sea en la iglesia católica, sea en la iglesia que sea, en la iglesia que utilice la Biblia, se nos ha enseñado
lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Los 10 mandamientos y todos los libros anteriores en el Antiguo Testamento. Y finalmente, la más importante, la número 4, que Dios usó para revelarse a nosotros y para revelar su voluntad, es las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro por excelencia. Jesucristo a nosotros nos enseña con toda la humildad del mundo y con toda la claridad lo que Dios espera de nosotros. Es impresionante y te invito a meterte en los primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí están registrados todo lo que hizo el Señor, todo lo que nos enseñó el Señor. Y por medio de esas enseñanzas también Dios se revela a nosotros y cuál es su voluntad. Ahora, no faltará aquel, ¿verdad? Como siempre, que dice que no sabe lo que la Biblia dice ni conoce lo que enseña Jesús, pero déjame decirte que para mí eso no es un pretexto válido, porque al final de cuentas en nuestra sociedad, en nuestro mundo, la Biblia está al alcance de todos y ella contiene las enseñanzas, las mismas enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Ahora, el que no conoce lo que la Biblia dice es porque no quiere conocer la verdad. Ya eso es una cuestión propia de esa persona. Bueno, tal vez en el mundo también hay muchas personas que jamás o no han tenido la oportunidad realmente de escuchar hablar de Jesús, porque en realidad nadie ha llegado hasta su lugar, ¿verdad? Y en realidad el mensaje de Jesucristo puede ser truncado de muchas maneras si ellos no pudieron haber tenido la oportunidad de escucharle, ¿verdad? Y hay otros lugares también que es imposible, ¿verdad? Es muy complicado conseguir una Biblia, inclusive es penado por ley y también los meten a la cárcel, etcétera. Pero ya eso es parte de otro tema. El asunto es que vos y yo, honestamente, conocemos lo que la Biblia dice y lo que Jesús nos enseña de una u otra manera, ¿verdad? Ya sea en la iglesia católica, sea en otra iglesia, sea en la iglesia evangélica, nos han enseñado por lo menos las bases, ¿verdad? Ahora, si no conocemos lo suficiente, tal vez el esfuerzo que tal vez hemos estado haciendo para conocerle ha sido muy poco, ¿verdad? Pero si nosotros realmente nos enfocamos a conocerle más, podemos realmente conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces considero que es una cuestión más personal, ¿verdad? Y yo diría que a este punto ninguno de nosotros tiene excusas para decir que no tenemos acceso a esto, ¿verdad? Ahora, el pecado implica también conocimiento, ¿verdad? La desobediencia al pecado también implica conocimiento, porque habíamos dicho que el desobedecer es hacer lo contrario a lo que dicen las leyes, ¿verdad? Lo que nos dicen que tenemos que hacer. Entonces, cuando conocemos lo que no debemos hacer y aún así lo hacemos, pues obviamente estamos desobedeciendo. Eso sería pecado, ¿verdad? También me parece a mí que el pecado implica un poquito la libertad de decisión, ¿verdad? O también, tal vez no un poquito, sino que implica la libertad de decisión que tenemos nosotros los seres humanos, porque desde el inicio hemos estado hablando que los seres humanos tenemos libre albedrío, ¿verdad? Actuamos libremente, ejerciendo en realidad de nuestra libertad, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita lo que podría decirte es que somos responsables por todos nuestros pecados y según vemos y según entendemos, según la Biblia, desafortunadamente tenemos que pagar nuestra culpa, ¿verdad? Toda persona que comete una falta, ¿verdad? Pues tiene que tener una reprimenda, ¿verdad? Hay algo que tiene que pagar, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos desobedecieron, podríamos haber dicho, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios. Esa sería la versión Reina Valera. La nueva traducción viviente dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora veamos. Romanos entonces 3:23 nos está diciendo, nos está enseñando que todos nosotros, vos y yo, todos hemos pecado. Todos los seres humanos hemos pecado. Entonces cualquier argumento que diga que nosotros no somos pecadores o que no tenemos pecado, con este versículo se desbarata. Esto es como que vos vayas en el carro, ¿verdad? Y vas manejando ahí tranquilo y tenés que pasar 10 semáforos. Resulta que pasaste 9 completos, bien pasados, y en el 10º resulta que vos decidís pasarlo en rojo.
Entonces, ya por haberlo pasado en rojo, ya para la ley de tránsito de Costa Rica, dice que vos sos un infractor. Aunque no importa si pasaste 7, si pasaste 9, por ese que pasaste mal, ya sos un infractor. Ni vos ni yo podemos negar que en algún momento hemos pasado un semáforo en rojo en nuestra vida espiritual, ¿verdad? O en nuestra vida normal. Pues pongámosle nombre, ¿eh? Alguna vez mentimos, alguna vez nos enojamos más de lo que teníamos que enojarnos, ¿verdad? Ya llegar a la ira, al rencor, al decir malas palabras, ¿verdad? También hemos insultado, alguna vez hemos actuado inclusive con violencia, ¿verdad? Alguna vez hemos hecho trampa, ¿verdad? Ya sea en la escuela, el colegio, alguna vez en nuestra vida hemos hecho alguna de estas cosas. Pero, desafortunadamente, por más doloroso que se vea, vos y yo somos pecadores. Pero, tranquilo, tranquila. Aquí la cosa no es ponerse incómodo, ¿verdad? Aquí la cosa no es ponerse, uy, me están diciendo que soy un pecador, porque yo también soy pecador, ¿verdad? Suena feo, suena muy raro, ¿verdad? Y de verdad que esto es muy triste, pero está en la Biblia, ¿verdad? Y según Romanos 3:23, todos somos pecadores. Ahora, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea que ninguno de nosotros podemos llevar a cabo por ese pecado que tenemos el propósito que Dios tiene con nosotros de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque por el pecado ya nosotros perdimos esa ventaja. Y también dice, y esto es lo más rudo de todo, lo que más golpea, es que para todos nosotros los que somos pecadores está reservado el infierno. Y para esto te voy a invitar a que busques en Mateo 23:33 y Lucas 12:5. Ahora hay mucha gente que niega, ¿verdad?, la existencia del infierno y toda la cuestión, pero Jesús nos lo enseñó una y otra vez. El infierno existe, ¿verdad? Ahí es donde va a parar todos los pecadores, ¿verdad? Después de que mueran, y vos y yo, si seguimos en esa condición de pecado, pues vamos a parar en el infierno. Y suena feo, suena, como decimos aquí en Costa Rica muy coloquialmente, suena furries, ¿verdad? Suena horrible. Vamos para el infierno por la condición de pecado. Pero, y este pero es muy grande, el hecho de que estemos conversando en este podcast es porque hay una esperanza para nosotros los pecadores. Sí, hay una esperanza, es posible escapar del infierno. Hay un camino, pero ese camino lo conversaremos en el próximo episodio. San Juan 8:44, en su primera parte, está diciéndole a los judíos, en este caso es Jesús, le está diciendo a los judíos que a causa de sus pecados, ellos solo desean hacer las obras del diablo. Él dice que por causa de ese pecado es porque hacemos estas cosas, lo que Satanás quiere. A través de ese pecado, el diablo está obrando de tal manera en el mundo que esas consecuencias, el resultado del pecado para el hombre es terrible. El pecado, número uno, nos separa de Dios. Por esa razón, Dios expulsó del huerto del Edén a Adán y a Eva. No sé si recuerdas cuando leímos eso al principio del episodio. El siguiente, el pecado produce ignorancia espiritual, impotencia frente a las tentaciones. No tenemos la capacidad de sostenernos. Nuestra moral también se ve degradada. El pecado nos humilla, destruyendo todo lo que Dios quiso que el hombre fuera. El pecado también produce todos los desórdenes sociales, las guerras, los rencores, inclusive catástrofes naturales son consecuencias de la decisión del hombre de vivir lejos de Dios, sabiendo que tiene que cuidar la naturaleza y que tiene que cuidar todos los recursos, y aún así los desbarata, los destruye, y muchas catástrofes naturales son consecuencias de esa decisión. El pecado también es el origen de todo sufrimiento. El pecado trae tristeza, el dolor y también enfermedades. Muchas de ellas son productos del pecado. El pecado también trae la muerte sobre el ser humano.
Dios inicialmente, como lo vimos al principio, como lo hemos estado hablando, no creó al ser humano para que nosotros muriéramos, para que el ser humano muriera, pero le advirtió que el día que pecara tendría que morir. Y por sus pecados, por ese pecado, el hombre fue condenado a la muerte, porque Dios es justo y no se contradice. Ya lo vimos en Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado del hombre, de cada uno de nosotros, han entristecido el corazón de Dios a tal punto de que Él perdió la alegría que tenía al terminar toda su creación, e inclusive se arrepintió de haber creado al hombre. Y eso lo puedes ver en Génesis 6:6. Pero ese Dios que condena nuestros pecados y sigue amando al pecador, tenía un plan maravilloso para salvar al hombre del infierno. ¿Sabes por qué? Porque Dios detesta el pecado, pero nos sigue amando a vos y a mí, que somos pecadores. Y tiene un plan maravilloso, ya tenía un as bajo la manga para salvarnos de las garras del infierno. Y eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Mientras tanto, mientras llegamos ahí, quiero que pienses en estas preguntas y conversemos en redes sociales. Número 1. ¿Qué es el pecado? Número 2. ¿Por qué somos responsables personalmente por nuestros pecados? Número 3. ¿Vos te reconoces como pecador? ¿Por qué? Número 4. ¿Qué espera a los pecadores? Y bueno, con esto llegamos al final del cuarto episodio de Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y una vez más, de veras que es mi oración de que te haya gustado este episodio, que tengas algo que pensar, que te haya dejado algo ahí, como decimos acá, la espinita ahí, para que estudies un poquito más, para que vayas aprendiendo un poquito más a tu ritmo. Y nos vemos en el siguiente episodio, porque el siguiente episodio está buenísimo. Te puedo decir que está excelente, porque vamos a seguir este tema que venimos hablando y vamos a conocer sobre el plan que tiene el Señor para salvar al ser humano de ese futuro que tenía fijo, que era el infierno. Pero ya hasta aquí llegó nuestro tiempo. Más bien es un episodio bastante largo, ¿verdad? Más largo que los anteriores, y necesitamos terminar entonces. Pero antes que terminemos, te recuerdo que puedes usar nuestras redes sociales para contactarte con nosotros por medio de Facebook e Instagram como Sálvese quien crea el podcast. Y también puedes escuchar los episodios anteriores y también volverlo a escuchar en los principales reproductores de podcast como Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y todos ellos. Ok, con todo eso ya los dejo. Recuerda mantener contacto conmigo, meterte en las redes sociales, interactuar en las redes sociales. Te dejo la mía también. Mis redes sociales son Alejandro Otoya Oficial. Y nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Y recuerda que en Sálvese quien crea, aprendemos a creer para crear.